Bueno, buenos días a todos los que se han conectado. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta serie de veraniega de seminarios cacauteros. Ha sido un placer hacer este co-hosting con el doctor Orozco y tenerlos a ustedes de invitados. Gracias al doctor Ramón Jaimes por estar aquí hoy. Eh, Tengo que decir el anuncio que hoy no pudimos estar con el servicio de traducción. Los que estuvieron la vez pasada, pues supieron que tuvimos un poco de issue con la traducción, pero sí vamos a tener el servicio cuando se postee este video en la página de YouTube. Así que cuando quede este seminario para la posteridad, vamos a tenerlo en español y en inglés. Así que de esa manera podemos servir a todas estas comunidades. Bueno, pues ahora le voy a pasar la palabra al doctor Orozco, de parte del Centro Climático del Caribe. Muchísimas gracias nuevamente por estar conectados y esperemos que este sea uno de otras series que quizás pueden ser en el futuro. Adelante, Luis. Gracias, Viviana. Muchas gracias a todos los que nos acompañan nuevamente. Bueno, llegamos a nuestro último webinar de esta serie veraniega de webinars. Yo voy a hacer una breve reseña del recorrido que tuvimos en estos 3 meses para cerrar con el seminario de hoy a cargo del doctor Ramón Eduardo Jaimes Arellano. Es un placer contar con él y también anunciar que próximamente el doctor Arellano va a estar haciendo un año sabático en el CATIE a partir de septiembre 2024 hasta agosto 2025. Entonces vamos a contar con su experiencia y su asesoría para desarrollar algunas investigaciones y algunos experimentos a nivel de vivero y a nivel de finca, siempre alrededor del rubro cacao. Entonces voy a compartir mi pantalla para mostrarles rápidamente algo de información y luego le damos el paso al colega Ramón. Bien, ustedes pueden ver ahí que tuvimos 6 webinars, diferentes tópicos. Empezamos hablando de la evaluación de los clones frente a la moniliasis, la experiencia de la FIA en Honduras, y después hicimos un recorrido por el tema de calidad, mejoramiento genético, mitigación de cadmio, marcadores SNP para la huella genética y la trazabilidad. Y detrás de todas esas temáticas contamos con la participación de instituciones de investigación o fundaciones o empresas que tienen experiencia en el manejo, establecimiento o comercialización de cacao. El día de hoy estamos llegando a la sexta y última entrega de estos webinars y vamos a hablar ahora sobre la combinación de patrones por injerto como una estrategia para la tolerancia al estrés hídrico. Al lado quiero mostrarles también una reciente publicación que hemos trabajado en conjunto con 25 investigadores y 25 digamos, personas relacionadas con el mundo del cacao. Es una sistematización sobre la existencia de la red de ensayos agroforestales en toda Latinoamérica y el Caribe. Eso fue publicado el 11 de julio, así que está bastante fresco y pueden descargarlo como para que se den cuenta dónde están esos ensayos, qué es lo que estamos investigando, y si alguien tiene interés particular en algún ensayo, pues ponerse en contacto con las personas responsables de esas investigaciones y de esas áreas. Y contamos entonces con la presentación de Ramón Jaimes. Ramón es venezolano, actualmente está radicando en el Ecuador, es profesor retirado de la Universidad de los Andes y actualmente imparte clases en la Universidad Técnica de Manabí. Tiene una maestría en manejo de bosques y agroforestería y un doctorado en ecofisiología enfocado en la tolerancia al estrés hídrico en cacao, pero también trabaja en el tema de ciclaje de nutrientes, poda, dinámicas de producción y muchas temáticas relacionadas con la producción de cacao en sistemas agroforestales. Hoy, Ramón va a hablar sobre la combinación de patrones de injertos para la tolerancia a sequía y pensamos que este es un tema obviamente crucial, relevante para entender un poco ese potencial de resiliencia y adaptación y productividad que puede adquirir el cacao frente a los desafíos climáticos actuales y futuros. Entonces Ramón va a contar con 30 minutos, 35 minutos de presentación y luego, como siempre, la interacción con el público. Agradecemos a todos los que están conectados el día de hoy. Como siempre, el webinar va a estar colgado más adelante en el canal de YouTube. Agradecer a todos los
que nos han acompañado en la serie y el apoyo también técnico logístico de Viviana y el Caribbean Climate Hub, que han hecho posible también esta serie de webinars. Gracias y adelante, Ramón. Bien, buenos días. Permítame primero compartir la pantalla. Ok. ¿Vale? Ok, me imagino que se está viendo o no. Sí, se está viendo. Se está viendo. Ok, perfecto. Y permítame. Ok, entonces me imagino que ya ahora sí ven toda la pantalla completa, ¿correcto? Ahora sí, estamos viendo la Todo pantalla bien. completa. Bien, buenos Adelante. días a todos. Un placer estar acá y muchísimas gracias a en primer lugar a la Fundación para la Agricultura y la Investigación, al CATIE, a la Universidad de Caribbean y bueno, a los que están organizando esta serie veraniega de seminarios cacauteros. Como le decía Luis, pues yo soy venezolano, trabajo actualmente en la Universidad Técnica de Manabí, en la Facultad de Ingeniería Agronómica, como ustedes ven a la mano izquierda, y coordino ahorita un grupo de investigación en manejo, nutrición y ecofisiología de cultivos. Y las personas que ustedes ven allí son las personas que han estado trabajando conmigo en los últimos 6 años en cacao en el Ecuador. Yo comencé mis trabajos en cacao en Venezuela, trabajando con sistemas agroforestales y después, bueno, me mudé a Ecuador, que es el tercer país productor del mundo en cacao. Eh, este trabajo que voy a realizar, o que voy a exponer, básicamente lo voy a plantear en 3 puntos. Uno, vamos a hablar un poco sobre las generalidades de la técnica de injertación. Luego hablamos brevemente sobre algunas investigaciones puntuales que se han realizado en los últimos años en las combinaciones de patrón-clon en cacao. Y luego sí vamos a hablar sobre nuestros trabajos que hemos realizado en combinaciones de patrones y combinaciones de cacao, patrón-clon, al déficit de agua. Eh, Primero es bueno definir un poco, y hay a veces algunos conceptos, pero eh, yo tengo acá, ok. El injerto puede definirse como una fusión natural o como lo dice ahí, deliberada de partes de una planta, de manera que se establece una continuidad vascular y hay un organismo genéticamente compuesto que resulta como y funciona como una sola planta, ¿no? Es un Discúlpeme, concepto. Ramón, ¿usted cambió la minilla? O sea que nosotros vemos todavía el No, principio lo de la estoy cambiando. presentación. No, no se ve. No se ve, caramba, ¿qué será? Cámbiela a ver nuevamente. La cambio, a ver, ahí, no cambia. Todavía no. Y voy a salirme y volver a ver si. Vamos a ver si así funciona. Ok, entonces a ver. A ver. Ujú. Cualquier cosa de no funcionar, Ahí lo podemos. ven. ¿Están Ahora viendo? sí. Ahora Ahora sí sí que están. cambia. Sí, Ok, ahora está cambiando. perfecto. Excelente. Chévere. Sí, gracias. Discúlpeme. No, disculpen más y gracias por. Entonces, como les decía, el injerto uno lo define como una fusión natural, ¿no? O deliberada, cuando uno injerta. Y se establece una continuidad vascular entre dos organismos que son básicamente diferentes y funciona como una sola planta, ¿no? De hecho, la injertación es una técnica que de hace muchos años se hace y se realiza, y fíjate que hay unos mosaicos del siglo III, donde en Roma, en Viena, en Roma, en Viena, en Francia, donde se ven
unos mosaicos y se ve el proceso de injertación, y luego en 1672 hay unos libros de técnica de cultivos y que muestran 7 tipos de injertación, ¿no? Entonces, esto es un proceso que siempre se ha realizado y es una técnica que siempre se ha realizado, se ha ido perfeccionando y de hecho nosotros ya tenemos este tipo de cosas, ¿no? Máquinas, robots que injertan plántulas, especialmente tomate, pimiento, berenjena, y tiene, muchos de ellos están en una capacidad de 1000 a 1500 clics de injertación por hora, creo que es esto, ¿no? Básicamente. Entonces, para que ustedes vean el adelanto que ya tenemos en esto de injertación y la importancia que tiene la injertación en muchos cultivos, ¿no? En especial los ornamentales. Mm, ok. Ahora, ¿para qué ha servido la técnica de injertación en árboles y frutales? Primero, para conseguir una resistencia a enfermedades. Se ha usado también para lograr empequeñecer las plantas o lo que se llama enanismo. También para lograr mayores producciones, calidad del fruto, eh, y los genotipos que se usan, eh, eh, tanto el patrón como el, el clon, siempre juegan un papel importante porque es la unión de dos cosas, ¿no? Y los efectos que hacen están variando. Y por eso es que es importante ir probando cuál es el efecto de cada patrón sobre cada clon. Y de hecho se ha hecho en muchos cultivos, en especial los frutales, ¿no? Y el grado de afinidad taxonómica para establecer una buena afinidad, pues varía mucho entre especies, ¿no? Entonces no es tan sencillo lograrlo, ¿no? Por otra parte, cuando uno habla de patrones, bueno, habla de patrones, pero también que no se nos olvide la parte de arriba, y esa parte de arriba, que es el clon o el injerto, pues también contribuye a un flujo de azúcares, hormonas, ácido nucleico que influyen sobre el sistema radicular. Entonces, de hecho, ese centro del que nosotros hablamos, de esta unión, es importante entender de que cuando se establece esta unión, comienza un cambio importante en el flujo de los diferentes compuestos, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, ¿no? En el caso del cacao, pues hay varios patrones o muchos patrones en diferentes partes del mundo y cada país pues tiene sus referencias y sus patrones. Por ejemplo, Colombia usa mucho el IMC 67, ¿no? Y en el caso de Ecuador, pues en el caso incluso en general de cacao, pues muchos de los portainjertos o cacaos se han usado como para una propagación clonal, ¿no? De los clones. Y no hay básicamente no hay un criterio de selección, sino lo que han servido en el tiempo, básicamente se han transmitido durante varios años, y no hay rasgos específicos de selección, ¿no? En Ecuador, sobre todo, hubo una disminución bien importante por ceratocistes, de la producción por ceratocistes cacao funesta, y se recomienda siempre usar cacaos que sean resistentes al mal de machete, ¿no? Y de hecho, pues, aquí en Ecuador, como ustedes ven esta tabla, en Ecuador se usa, recomendados por el INEAR, el ET400, el ET399, el PAUN 12 y el IMC 67. De hecho, en todos los trabajos que nosotros arrancamos, decidimos que primero hay que probar la resistencia a ceratocists antes de decir si un determinado tipo de cultivar es bueno o no para patrón, ¿no? Bueno, entonces, nosotros, cualquier trabajo, pues comienza con una evaluación a nivel de plántulas y vamos a llegar a nivel de árboles o del sistema de producción. En el caso de cacao, pues necesitamos unos 2 o 3 años para evaluar varias cosas. Y esa domesticación, encontrar cuál es el mejor clon o la mejor combinación, pues requiere tiempo. Requiere tiempo, espacio y dinero. Nosotros las plantas de cacao son 3x3, entonces mínimo a veces hay que tener 2000, 3000, 4000 metros cuadrados para hacer ensayos bien importantes que estadísticamente nos den una buena cantidad de información y nos permite estar seguros de lo que estamos después recomendando a los productores, ¿no? Eh, ahora, eh, en cacao,
muchos de los trabajos o sea, varios de los trabajos que hemos estado revisando y que se han realizado en los últimos 4 o 5 años con relación a las relaciones de combinaciones patrón-clon, pues se han hecho en etapa de plántula, ¿no? Y ahorita vamos a pasar a revisar un poquito algunos de los trabajos más recientes. Por ejemplo, tenemos este trabajo que publicó Smith en el 2022 con cacaos de Indonesia, tratando de entender si había algunas combinaciones que pudieran usarse como combinaciones que tomaran menos cadmio. Y pues hizo una combinación, o sea, patrón con clon, eh, este, hizo los mismos cruces, o sea, lo usó como patrón y después lo usó como clon. Y entonces ustedes ven en la parte de arriba los clones usados a pequeñas concentraciones y luego el cuadro de abajo ven las altas concentraciones y ustedes ya ven una combinación que es el MC01 con el MCC01 con el MC02 también, que toman menos cadmio. Entonces, ellos allá en cultivares perdón, en Indonesia, pues más o menos están en esta vía de empezar a seleccionar estas combinaciones y decir, bueno, y hacer unas propuestas de cuáles serían las combinaciones más interesantes para eh, usarlo en lugares donde haya alta concentración de cadmio, ¿no? Entonces, estos trabajos que han habido últimamente de ver cuáles son las plantas o los cultivares que toman menos cadmio, ahora deben pasar por la etapa de la combinación con algunos patrones, ¿no? A ver si funciona. Fíjense, ¿y por qué digo esto? Porque hay otros trabajos, por lo menos este de Ribeiro en el 2016, donde prueba algunos cultivares que son sensibles o no sensibles a la escoba de bruja. Y cuando ustedes ven este ejemplo, en el lado izquierdo, ven ustedes los cultivares SIC, SCA y CCN51 y cómo es su resistencia a la escoba de bruja, pero después lo que hacen es injertar CCN51 sobre uno de estos estos dos cultivares que está acá y fíjense que la respuesta fue, pese a que el SSI 876 es altamente susceptible, cuando se injerta la cosa no es tan directa, ¿no? O sea, no, uno pudiera esperar de que hubiera una alta ataque ¿cómo que se llama? Por escoba de bruja, pero la misma combinación y la misma resistencia que tiene el CCN51 permite tener esta combinación, ¿no? Luego, la otra cosa que está surgiendo, y hay varios trabajos, sobre todo por este grupo de Smith, que creo que de Marx también, es el uso, hablar, o mejor dicho, chequear y hacer una evaluación de la microbiota que está relacionada con las raíces de los diferentes patrones. Y ustedes ven este trabajo que hicieron en Estados Unidos, creo que con clones, creo que provienen de Costa Rica, de Puerto Rico, y ustedes ven una gran variabilidad de clones que, o sea, perdón, una gran variabilidad de bacterias, y abajo tienen los hongos, o sea, que difieren entre los diferentes patrones. Ahora, lo que sí encontraron en este trabajo es que hay unos determinados tipos de bacterias o de hongos que promueven un mayor crecimiento. Pero este trabajo llegó hasta ahí, hasta en la etapa de plántulas, como básicamente para identificar las tasas de microbioma, tanto de hongos como de procarióticos, y ver esa gran diversidad que tenemos, ¿no? Estos trabajos prosiguen. Y la otra cosa que hemos visto, que este trabajo, por ejemplo, lo hicieron en África y hay un trabajo previo también en Malasia, donde ya hay un ensayo en campo y hacen varias, bueno, llevan evaluaciones de la producción y lo que encontramos, por ejemplo, aquí está mostrándose todas las combinaciones que se usaron y se encuentra que las mayores producciones se da indiferentemente del patrón que se use con en el clon CRG 0314, donde se logran las mayores producciones. Y cuando ustedes siguen bajando, dice, ahora viene el 332, hasta que se encuentra abajo con el 537 o el 0312, que son los que tienen las menores evaluaciones, como ustedes lo ven acá abajo. Entonces, hay una tendencia a decir, bueno, una tendencia, y es lo que se proponía hace unos años atrás, si yo logro obtener buenos clones productivos, el patrón no es algo que nos llame mucho la atención en estos momentos, ¿no? Y esa es una propuesta que existía hace tiempo. Eh, pero también la otra cosa que se discute, y que siempre me lo preguntan, es
Ok, se evalúan los patrones que tienen tolerancia al déficit de agua, que toman menores cantidades de cadmio, que se ajustan bien a condiciones de salinidad, pero esos patrones pues provienen de diferentes semillas y usualmente de polinización abierta, entonces vamos a tener una variabilidad. Y eso es un punto que hay que seguir trabajando y ver cómo lograríamos tener, después que tengamos patrones identificados, cómo logramos propagarlo, ¿no? Eso es un tema que abre el trabajo de investigación de algunos grupos. Bueno, la otra cosa hacia donde yo voy a centrar mi trabajo es, mi presentación, es el problema del déficit de agua. Y es lo que yo he venido trabajando desde hace unos 10 años, sobre todo en cacao. Pero bueno, esto está claro, que los escenarios climáticos nos están diciendo que va a haber un cambio en la cantidad de precipitación y en la medida que tengamos un clima más caliente con mayor concentración de CO2, pues algunos lugares va a llover más, pero en el caso tropical, el caso sobre todo de Ecuador, Colombia, Perú, vamos a tener quizás muchísimo más, menor cantidad de precipitación. Y probablemente, como algunos escenarios lo dicen, vamos a tener que el tiempo el periodo de sequía va a ser mucho más largo. Y si ustedes ven las zonas centroamericanas, también se ve con una tendencia a tener periodo de sequía, o sea, o menor cantidad de precipitación. Entonces, ante esto hay que ajustarse y ya sabemos que el sistema radicular es uno de los, o sea, tener un buen sistema radicular, y lograr una buena toma de agua por estos sistemas vasculares quizás nos va a beneficiar a adaptarnos a estos lugares. De hecho, hay varios trabajos de revisiones de cómo se ajustaría el cacao a las diferentes condiciones ambientales. Bueno, hay una muestra acá de algunos de los artículos más recientes. Y le voy a hacer un ejemplo acá, creo que que es interesante verlo. Fíjense, esto es las barras en color negrita o rayadas son la época de lluvia, épocas con lluvia, y después viene 3 meses sin lluvia medido con las barras rojas, ¿no? Y entonces en el cuadro izquierdo tenemos las tasas de fotosíntesis, conductancia del segundo cuadro abajo, el último a la izquierda es la transpiración, eh, este, el buen chino fotoquímico está en el cuadro inferior y tenemos la eficiencia del uso de agua. Entonces, una de las cosas que se ve clara es que va a haber una tasa de fotosíntesis menor. ¿A qué se debe eso? No se ve tanto que sea un problema a veces de tanto CO2, pero sí hay un efecto bien importante en el aparato fotosintético. Y la otra cosa que vemos es que la mayoría de los cacaos van a responder con algún sistema de respuesta para disminuir esa fotoinhibición que puede existir, ¿no? Como un mecanismo de protección. Entonces, eso, como ustedes ven, hay una variabilidad y esto está medido en cacao donde no conocemos el patrón, simplemente estamos evaluando la parte de arriba y estos cacaos, pues como ustedes lo ven, están identificados con, ¿cómo se llama? Códigos que usaba el INIAP. El T1 ahorita es el clon 800, el T8 o el clon 801 y los demás pues el T103 que siempre se colocaba como control, igual que el CCN51. Bueno, ahora, ¿cuál es la pregunta que uno se hace? Ok, ¿existen diferencias entre los patrones y su respuesta al déficit de agua? Pareciera que sí. Y esas tolerancias que se manifiestan se pueden manifestar a los clones que se le injertan. Estas son las dos preguntas fundamentales que nosotros nos hacíamos hace 3 años o 4 años atrás y decidimos hacer unos ensayos. De hecho, este es un ensayo que tuvimos con el doctor Arteaga y fíjese el tipo de maceta que estábamos usando. Esos son creo que 250 litros, si mi memoria no me falla, y probábamos un solo patrón y teníamos varios clones. Y como ustedes ven, acá 100, 80, 60, 40 es la cantidad de agua que se iba aplicando en función de la evapotranspiración del lugar. Y como ustedes ven, la tasa de fotosíntesis disminuye a medida que hay menor cantidad de agua. La conductancia también va disminuyendo, pero fíjense que esa conductancia no cambia tanto cuando por lo menos vamos de 80 a 60%, o sea, 40% menos disponibilidad de agua o 20% menos disponibilidad de agua. Y la tasa de transpiración pues también disminuye en función de esa disminución de la conductancia.
La eficiencia del uso de agua se ve muy parecida, pero es más bien cuando ya llegamos a un déficit hídrico muy fuerte de 40%, cuando ya usted ve que la planta prácticamente tiene que cerrar muchísimo sus estomas y hace que las tasas de transpiración disminuyan, pero hay cierta tasa de asimilación que hay, por eso hace que la planta sea un poco más eficiente bajo condiciones más severas de estrés hídrico o de déficit de agua. Ahora, después nosotros hicimos una serie de experimentos donde tenemos dos experimentos básicos donde combinamos o 4 o 6 clones con 4 ROS-top. Esos ROS-top son, o sea, los patrones. Tenemos el ET400, el ET399, el IMC67 y el PAM2. Esos son los 4 clones. En un primer experimento también probamos el CCN51. Eso nos daba, o si probamos 4, que fue el primer experimento, con 4 eran 16 combinaciones, y en el segundo experimento probamos 6 clones, y ya nos dio 16 combinaciones. Sometimos esas plantas a riego, a déficit de agua, y estábamos haciendo estas evaluaciones fisiológicas de potenciales hídricos, volúmenes radiculares, clorofila, mediciones de las concentraciones de algunos nutrientes, y estamos en estos momentos en trabajos de genética tratando de identificar algunos genes tolerantes al déficit de agua. Y estos son parte del experimento que nosotros teníamos, para que ustedes vean cómo trabajábamos, muy tropicales, con todo esto, con 24 combinaciones. Esto es una foto de las 24 combinaciones, y ustedes ven el trabajo que íbamos haciendo, y las plantas después las sometíamos a los diferentes tratamientos, ¿no? En el primer experimento que nosotros hicimos, y fíjense que aquí tenemos el CCN51 como un patrón, encontramos que el ET400, esto es ya un promedio de todas las combinaciones con el ET400, encontramos que en plantas no regadas, tanto la clorofila medida con el SPAT, como la concentración de nitrógeno, como el diámetro basal, eran significativamente mayores con respecto a los otros clones, ¿no? Y de hecho, cuando vemos esta relación ya de los patrones con los diferentes clones, encontramos que hay una tendencia que, en el caso de la clorofila, tienden a ser mayores. Bueno, este gráfico ve donde están las plantas sometidas a déficit de agua. Entonces había una tendencia que en el caso de plántulas se expresaba un mejor comportamiento, los clones expresaban mejor comportamiento cuando estaban injertados en el patrón ET400. En un segundo experimento, que es este que les voy a mostrar, que tiene mucho más información, ¿qué encontramos? Aquí medimos ya potenciales hídricos, sometimos las plantas a 21 días sin riego, las plántulas. Aquí está el caso de los patrones, cómo se comportaban los patrones. Y lo que comenzamos a ver es que al día 14 sin riego, la lámina o sea, son dos figuras, o dos barras por cada uno de los patrones. La barra de la izquierda siempre va a ser, en las siguientes gráficas, el valor que se mide cuando la planta está estresada, o sea, en sometimiento a estrés. Y la barra de la derecha es la planta irrigada. Entonces, como ustedes ven, el patrón 400 mantiene los potenciales hídricos más positivos, tanto en el día 14 como en el día 20, seguidos del patrón IMC67. Y eso lo ven ustedes también, más o menos concuerda con las mayores conductancias que se expresan en esos dos patrones. Y sin embargo, a los 20 días sin riego, en el caso de plántulas, prácticamente hay un cierre estomático, o un cierre bastante fuerte estomático, ¿no? Y la otra cosa que ustedes ven es la eficiencia cuántica del fotosistema 2, o sea, la parte fotoquímica, y ven cómo el ET400 también presenta una mayor eficiencia fotoquímica con respecto a los otros clones, ¿no? Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en las combinaciones? Aquí tenemos los diferentes clones que usamos. Ustedes ven acá que ahí sí usamos el CCN51 como clon, el 575 y 576, que son dos clones, como yo lo llamaría, o sea, liberados hace como 15 o 18 años atrás por el INIAP,
Y tenemos el 800 y 801, que son los nuevos clones de línea liberados hace 4 o 5 años atrás. Y este INEA 484 es el que recién se liberó, que se llama actualmente 802. En ese tiempo el código era INEA 484. Entonces lo que ustedes ven acá es que el ET400 mantiene potenciales hídricos más positivos al día 14 y en las combinaciones, ¿no? Y cuando ustedes van a ver acá, también hay una tendencia que en el ET400 existe potenciales hídricos, o sea, los injertos, mejor dicho, sí, la combinación de 800 con 400 tienden a tener potenciales hídricos un poco más positivos. Pero sí, si ustedes ven gráficos por gráficos, las diferencias estadísticas no son significativas, ¿no? Cuando vemos a las conductancias pasa exactamente, o sea, hay una variabilidad en la respuesta, pero sí quisimos como identificar cuáles eran las que tenían mayores conductancias a los 14 días, porque a los 20 días, si ustedes se dan cuenta, las tasas de conductancia son bajísimas. Ven ustedes siempre la barrita de la izquierda bien pequeñitas o bien bajitas, con tasas de conductancia cerca de 30, 40, demasiado bajas milimol metros cuadrados por segundo, pero a los 14 días ustedes ven que hay ya combinaciones que comienzan a llamar la atención. Por ejemplo, la 400 o sea, el clon 575 con el patrón 400. También después tenemos la combinación del 576 con el ET400 y el ET800 con el 400. Entonces, esto, bueno, nos da una tendencia incluso cuando hicimos una relación de todas las combinaciones, encontramos que estos círculos rojos, que son ya a los 14 días sin riesgo, son estos tres, o sea, se mantiene una relación de potenciales hídricos más o menos bajos, pero con conductancias más o menos altas. Sin embargo, claro, las conductancias más altas las tiene en plantas con riego. Entonces ya identificamos estas tres combinaciones que tenían que ver con el patrón 400 y los clones 575, 576 y 400 como una de las mejores combinaciones que podían funcionar. Luego, la eficiencia cuántica, empezamos a ver que con el 400, aquí cambia un poco la cosa, pero lo que sí notamos es que las combinaciones que tienen que ver con 400 también mantenían tasas de eficiencia cuántica más altas. Ok. Con relación fíjense, aquí hay algo que es interesante discutir. Uno esperaría que el sistema radicular del 400, y porque más o menos lo que uno siempre encuentra, es el que tuviera un mejor desarrollo radicular. Y no es así, porque ustedes se dan cuenta acá que el sistema radicular lateral, de raíces laterales, del 400 es menor con respecto al 399 o el Pound 12, y MS77 y 400 son un poco más bajos. ¿Qué le indica a uno acá esto? Que pareciera que existe un sistema mucho más eficiente en la toma de agua y que incluso ha sido reportado por barrios en cultivos de tomate y pimiento, que lo importante es también cómo la conductividad hidráulica de las raíces. Y sobre eso en patrones nosotros hemos estudiado y esto es un tema que se abre para empezar a trabajar más y ver esa conductividad hidráulica de raíces, ¿no? Por otro lado, cuando vemos en raíces, en las combinaciones también vemos más o menos lo mismo. Vemos que el ET400 mantiene raíces laterales un poquito más altas en algunos lugares, pero los valores son relativamente parecidos en casi todos los cultivares, ¿no? Pero sí, exacto, es el único que se identifica con valores un poco altos. Esta combinación de ET400 con el 801. Bueno, con relación a los experimentos en campo, debo decirles que esas 24 combinaciones las llevamos a campo. Y yo creo, de todas formas, si hay alguien acá dentro de los que están participando, tenga otro ensayo de campo trabajando ya en las combinaciones patrón injerto, sería bien bueno conocerlo, ¿no? Porque yo casi no conozco ensayos sobre esto, no conozco ensayos sobre esto, ¿no? Y ese ensayo, pues básicamente son 3 bloques y son las 24 combinaciones
más estos números, o sea, más los 4 patrones, lo tenemos también acá. Ok, entonces llevamos datos en estos momentos de producción de los últimos, esto fue un ensayo que se hizo, que se comenzó en noviembre del 2019, nos agarró la pandemia, tocó muy duro tratar de mantener ese ensayo recién montado por problemas que, bueno, falta de obreros, moverse el lugar, regarlo no era tan sencillo, se nos murieron algunas plantas, volvieron a restablecer, pero sin embargo, bueno, nos mantuvimos y tenemos datos de producción, ¿no? Una de las cosas que hicimos es tratar de entender un poco, sobre todo a nivel de producción, porque no hemos hecho un ensayo con déficit hídrico, eh, cómo respondían estas combinaciones en campo, ¿no? Y lo que uno ve es que, por ejemplo, este es el peso fresco que es por mazorca, y uno ve, por ejemplo, la tendencia de que sí hay algunas diferencias, y estos patrones, estas combinaciones que ustedes ven acá, tienen que ver con el ET484 y con el CCN51. Y los pesos más bajos, y es lo que a mí no me hubiera gustado esos, los tiene con el 575 y 576, que como ustedes vieron eran clones que presentaban un buen comportamiento en el hídrico, ¿no? La otra cosa que nos llamó la atención es el grosor de la mazorca. Y como ustedes ven, entonces ahí el 575 y 576 son los perdón, las mazorcas que presentan un grosor mayor, con referencia, por ejemplo, a estos aquí abajo, que era el 484 por acá abajo, ¿no? Ok, y aquí hay voy a presentar esta tabla donde mostramos un poco cómo, en términos generales, cómo eran las diferencias entre algunas de las variables de los mazorcas. Y en el CCN51 usted ve que tiene mayor peso de mazorca, es el más largo la mazorca, pero es el que tiene menos grosor en relación al a 575 576. El peso fresco, este nuevo cultivar o nuevo clon que entró con el IAP, que entregó el INIAP, presenta ¿cómo que se llama? Pesos frescos tan o muy parecidos, o sea, son similares al del CCN51. Y el número de almendras sigue siendo mayor en el CCN51. En este caso nosotros contamos más o menos como promedio 48. Y lo que encontramos es algo que, eh, bueno, las relaciones que hemos hecho, esta es una de las cosas que nos llama la atención. ¿Cómo varía el peso fresco que se obtiene de la mazorca con relación al grosor de la mazorca? Y ustedes ven entonces que aquellas mazorcas que tienen una gran inversión hacia el grosor de ella misma, pues invierte, o mejor dicho, una buena cantidad de asimilados ya no se van hacia el crecimiento o producción de las almendras, ¿no? Y entonces esto es algo que uno debiera ver más en campo, cómo es ese grosor y cómo está el peso fresco para poder seleccionar. Y esta regresión, aunque no ha sido publicada, yo casi no la he visto, pero sería interesante seguir evaluando como un criterio para selección, ¿no? Bueno, la otra cosa es, durante estos 4 años, los últimos 2 años son los que han sido de producción. En el caso ecuatoriano, los clones comienzan a producir a los 2 años, no es a los 3 ni 4 años, sino a los 2 años comienza. Entonces, en el año 2022 nosotros no encontramos diferencias en todas las combinaciones que tienen que ver con 399 o IMT67. Y en el 2023 sí, ya cuando comenzó a aumentar la producción y ya empezamos a ver que el que destaca más, si se puede decir así, aunque es más o menos es significativamente igual, son el 399 y MS 67 y 400, y el Pound 12 sí prácticamente comienza o sea, el promedio de la producción sembrado, de todos los clones sembrados injertados sobre el Pound 12 es menor. Y aquí tenemos ya una tabla de los últimos 2 años. Estos son datos relativamente recientes que tenemos, que aún no han sido publicados, pero quería compartirlos con ustedes. Entonces aquí tenemos el 2022 y 2023. En el 2022, como ustedes ven, no hay diferencias significativas entre las diferentes combinaciones. Por ejemplo, para el 399, donde aparece el asterisco, es una diferencia significativa con respecto al patrón solo sin injertar en condiciones de campo. Y encontramos más o menos las mismas tendencias, con algunas, bueno, sobre todo en el Pound 12, bueno, en el 400 también comienza a haber algunas diferencias,
destacándose el 484 con el 400. Pero ya en el 2023 uno comienza a ver, y incluso se las señalé acá, cuáles son las 5 combinaciones que nos parecen que están dando buen resultado, ¿no? Primero, con el 399 y el 800. Después tenemos el 400 con el 800, el 484 con el 800, el 484 con el IMC y el CCN51 con el Pound 12, ¿no? Claramente se ve en estas gráficas, y perdónenme que no les he dicho, este ensayo se ha hecho en un lugar que es semiárido, llueve 700 milímetros al año, sin embargo nosotros tenemos riego, ¿no? Para que vean el estrés que puede haber, sobre todo con déficit de presión de vapor. Pero estos son los datos que hemos tenido. Este es un peso fresco, ¿no? Este es el peso fresco de las mazorcas. Bueno, básicamente es esto lo que tengo para la presentación. Y como conclusiones ahorita preliminares, el patrón 400 y IMC son los que muestran mejor tolerancia al déficit de agua. En plántulas, las combinaciones del patrón Chrome, se encuentra que hay diferencia en la tolerancia al déficit de agua, identificado por mayores potenciales hídricos, mayores conductancias y eficiencia cuántica del fotosistema 2, y esto pudiera beneficiar a las plántulas durante los primeros años. Entonces, yo creo que tratar de, o sea, un ensayo que nos hace falta es probar algunos clones con el IMC 77 y 400, ponerlos en campo y quizás a los 6 meses someter a estrés hídrico y ver cómo se comportan estas plantas, ¿no? Y ver sobre todo porcentajes de mortandad, ¿no? Y en condiciones de campo, quizás uno pueda empezar a ver diferencias bien interesantes a partir del cuarto año de establecimiento del ensayo, ¿no? Y como lo vieron, no hay una diferencia entre patrones a promediar el rendimiento con los clones injertados, pero sí existe una tendencia, ya que el Pound 2 es el que da menores producciones, como ustedes lo vieron, ¿no? Bueno, eso básicamente es lo que tengo. Estos son mis teléfonos, mis correos electrónicos, y bueno, muchísimas gracias por la atención al seminario. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor. Tremenda presentación. Ahora tenemos unos 15 minutos para preguntas. Si ustedes gustan, pueden alzar su mano y les puedo abrir el micrófono para que le hagan la pregunta directamente al doctor, o si quieren escribir las preguntas. Ya había visto una pregunta anterior de Oscar, que preguntaba, no me recuerdo si era una de las últimas laminillas, no al principio, pero dice los patrones si procedían de la polinización abierta y qué medida de variabilidad está representada en estos gráficos. Oscar, no sé si quieras que abra tu micrófono para que le puedas hacer la pregunta directamente. Hola, ¿No? doctor, ¿qué Ok. tal? Excelente presentación. Oscar Ramírez, de aquí, de la FIA Honduras. Gracias. Hola. Este, sí, tenía esas interrogantes, ¿verdad? Si esas semillas que utilizaba para patrón venían de autopolinizaciones o de polinizaciones abiertas. Y la otra era el tema de la medida de variabilidad que estaba representando todos y cada uno de los gráficos. Adelantarle también que el proyecto que tenemos en pie, ya estamos preparando la parcela. Vamos a empezar a medir las variables agronómicas o las que tengamos al alcance, ¿verdad? En este tipo de línea de investigación, lo que estamos formulando entre ambas instituciones, ¿verdad? Entre FIA y usted. Ok, Muchas gracias. gracias. Oscar, bueno, como ya lo dije en la presentación, el problema que tenemos, el problema no, la mayoría de muchos trabajos que ustedes ven de patrones, muchos vienen o sea, de semillas de polinización abierta, ¿no? Entonces ahí indudablemente hay una variabilidad que siempre me han dicho. Y una de las cosas que digo es, sobre todo en los trabajos de estrés hídrico, es que, bueno, donde he colocado al 400, por lo menos, que es el que siempre me ha dado mejor resultado, ha sido semilla obtenida de 2 o 3 lugares diferentes, ¿no? Entonces la variabilidad es mucho mayor por allí, ¿no? Y vienen de polinización abierta. Y siempre él responde mm, como un patrón que
tiene un mejor comportamiento en función, o sea, con respecto a las variables fisiológicas, ¿no? Entonces, pareciera que eh, los genes que dan esa tolerancia al déficit de agua se mantienen dentro de esa variabilidad. Es más o menos lo que me he dado cuenta, por supuesto, y es lo que algunas personas ya están hablando de que, bueno, vamos a ir a tratar de ver cómo producimos cultivos in vitro de patrones. Eso es un tema. Entonces, bueno, lo primero que hay que identificar un buen patrón y después decir, bueno, vamos a saltar a la otra etapa, ¿no? Yo creo que ese es ahorita un camino que hay que explorar. Gracias por la pregunta, Oscar. Tremendo. Tengo una pregunta relacionada a ese tema de el in vitro y el sistema radicular. Hay mucha incertidumbre, ¿no? De cómo se puede afectar, especialmente en áreas donde se afecta por huracanes. Y se han visto que quizás pues, no hay una diferencia estadísticamente del sistema radicular, pero pensando en lo que usted vio del EET400, que no era el que tenía las raíces más voluminosas, sino que estaba siendo más eficiente con lo que tenía, ¿qué, qué recomendación, si alguna, usted daría en términos de propagar estos patrones pues, por embriogénesis somática versus por semilla? ¿Cree que puede haber alguna diferencia? ¿Baje la eficiencia? ¿Se mantenga? ¿Cuál sería su hipótesis? No lo sé, bueno, ya hay algunos planteamientos de que la embriogénesis somática está funcionando, ¿no? Y- Yo no he visto todavía trabajos que me digan, bueno, sí, está bien planta, pero vamos a ver cómo es la producción. Esto todavía no he visto información, puede ser que ya exista. Eh, eh, He visto algunos ensayos en campo donde la planta va bien, pero la producción no iba nada bien, ¿no? Entonces había muchos problemas de este estilo. Pero yo creo que sí, tenemos que ir hacia esto, a tratar de ver cómo logramos patrones más homogéneos para, ya identificados con alguna tolerancia, bien sea salinidad, cadmio o déficit hídrico o exceso de agua, y entonces ir a ver cómo hacemos para propagar, ¿no? Y mantener todo más o menos igual. Creo yo que es el punto ahorita importante. Porque por la parte de Okay. arriba ya sabemos que lo que hacemos es clonar. Listo. Se Ujú. acabó. Lo que a otras Exacto. personas me han dicho es, bueno, ¿por qué no identificamos? El otro día se nos estaba ocurriendo esto, era ¿por qué no identificamos patrones muy buenos, o sea, dentro del campo, por lo menos agarrar 20 plantas de 400, entonces identificamos cuál es la mejor en términos de producción y con mejor adaptabilidad, haciendo una evaluación en ella. Entonces identificamos a la mejor y esa es la que vamos a empezar a clonar sobre otros, sobre otros patrones, algo así lo que se quería hacer, ¿no? Obtener, Sí. pero no es tan sencillo, ¿no? No lo veo yo tan fácil. O sea, como Okay. alguien hablaba de clonar los patrones y mantener una variabilidad y después esto, usar ramillas, pues perdón, el planteamiento es usar ramillas. A partir de ramas, usar ramillas y Ujú. producir. Eh, Phillips, o sea, un profesor que me dice que ellos creo que es en Asia están haciendo algo de eso, ¿no? Y que dice que le está dando buen resultado a hacer ramillas. Pero Okay. no sé, no tengo data, ¿no? Entonces, son como ensayos más Queda pendiente. medio privados, ¿no? Entonces, Ok, hasta ahí estamos. Will, listo. Vale. ujú. Ok, tenemos otra pregunta de Miguel Vera, que nos pregunta o nos comenta que estas pruebas que usted ha demostrado, o los resultados, se han realizado en clones élites. ¿Por qué no se han considerado los clones comerciales como el EET95, el EET96 y el EET103? 103, ajá. Bueno, yo estoy probando no se llamarían élites, son la última generación de clones que tiene el INIAP, ¿no? Y que han logrado mayor producción. En el caso del INIAP, si uno ve la historia del INIAP, trataba de tener patrones de tipo, que digo, cultivares o clones de tipo nacional que fueran tan igual de productivos como el CCN51. Y es lo que estaban tratando de hacer. En casi la mayoría de los ensayos que se han visto de estos clones en 95, 103, que son clones
comerciales, igual que el 800 y 801. El 800 ya se está viendo en la mayoría de las regiones de Ecuador, ¿no? Con mejor o menor, o sea, no se adapta muy a algunos lugares, pero ya se está expandiendo, está funcionando bien. Entonces, yo probé esto porque era la última generación y fue con los que comencé a trabajar, pero está abierta la posibilidad de seguir evaluando con otros, ¿no? Sin embargo, ustedes ven ahí, vieron un ensayo, el 575 y 576, que son patrones, que digo, clones más o menos, bueno, vinieron un poquito después, que todavía tenían producciones bajas y fíjense que tienen una buena tolerancia al déficit de agua, comportándose como clones, pero la producción es baja. Incluso yo los tengo ya seleccionados como patrones, o ¿cómo se llama? Como los candidatos a evaluar para patrones. Y ahorita están pasando la prueba de resistencia a ceratociste y hay otra cosa más que está saliendo, que es el alazoiprodia. Entonces partimos de ese principio, hay que evaluar primero cómo resisten a estas dos enfermedades, ¿no? Para después sí decir, ok, funciona bien y ahora vamos a evaluar la parte hídrica. Es eso, ¿no? Entiendo. Ok. Tenemos una consulta de Jesús Andrés Santana Patiño. Le abrí su micrófono, don Jesús, si quiere hacer su Hola, consulta. hola, buenas, ¿se Sí, me escucha? sí, le Gracias. escuchamos. Saludos. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Buen día. Tenía una consulta. Soy de Ecuador. Acá se siembra mucho, como usted decía, bueno, yo he visto acá en Manaví que se siembra mucho CCN 51, pero ahora se habla mucho de que Línea ha sacado una nueva variedad, que creo que es la que usted tiene ahí, 484, que creo que es la 802. Bajo su experiencia, ¿qué recomendaría más sembrar? ¿CCN o el nuevo híbrido que ha sacado el Linear? Bueno, si ustedes vieron los datos, en una zona como la que yo estoy, que es, o sea, esos ensayos son hechos aquí en Ecuador, Puerto Viejo, en la misma universidad, a mí me está dando buen resultado los dos, tanto el CCN como el 484, ¿no? No me atrevería, tendría que esperar un año más de datos y sumar la data total a ver qué tal da, ¿no? Pero ahorita, como ustedes ven, y está el mismo 800. O sea, esos tres clones me parecen a mí que están en las condiciones en las que estamos, de, de más estrés hídrico, funcionan bien, ¿no? Pero claro, nosotros usamos riego, ¿no? Y por eso le digo que a nosotros nos está faltando ahorita un ensayo que lo vamos a comenzar este año y someter todas las combinaciones a un estrés de unos 3 meses y ver cómo es la respuesta fisiológica, ¿no? Y ver eso, un poquito cómo se va desplazando la producción, si eso cambia o no cambia, ¿no? Eso es uno de los, diría yo, experimentos importantes que nos faltan, ¿no? Para hacer eso. Entonces, este 802, mira, es productivo. Es productivo. Quizás yo estoy en una zona que se considera semiárida. No tenemos problemas de monilia aquí. Nos hemos salvado, estamos como una zona de escape. Entonces, y eso creo que es un poco la tendencia que está pasando en muchos, ¿cómo se llaman? Regiones cacaoteras donde hay muchísima lluvia, se está moviendo, desplazándose a unos lugares donde haya menos lluvia, ¿no? Eh, entonces, nosotros no tenemos esos problemas, tenemos más un problema más hacia insectos, no tanto, pero nos está funcionando bien esa combinación, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir, para estos lugares, por los datos que tengo, que ¿cómo se llama ahora? El 802, que antes era el 484, es un patrón que hay un clon que hay que tenerlo en la mira, es un clon bastante productivo y hay muchísimas fotos donde se muestran en muchos lugares con una buena producción, ¿no? Y lo que estoy viendo de ese clon es que veo como, no sé si ustedes se han dado cuenta, uno entra a una plantación y a veces ve una planta produciendo, qué sé yo, 15 mazorcas y la otra le ve 5, la otra le ve 10. Entonces se ve una variabilidad muy grande, ¿no? Y eso no ha sido tan fácil de resolver, ¿no? Algunos dicen que tiene que ver con el injerto, la calidad del injerto. Eh, es posible, ¿no? Habría que hacer algún ensayo de eso. Pero yo veo que este patrón es como más, este clon es como más homogéneo. Veo casi la mayoría de las plantas con producción, ¿no? Y eso es una Muchas gracias. combinación, no sé si sabía, es una combinación de clones de tipo amazónico. O sea, es la referencia que tenemos de lineal. No es como el 800-801, que son hijos del CCN51. La mamá es CCN51, con creo que es el ET231.
Entonces ya un poco diferente. Yo no he visto mapas genéticos a ver qué tan diferentes son el, 4, el 802 y el 751, ¿no? Ok. Tenemos ahora, bueno, muchas gracias. Tenemos ahora una consulta de Luigi Barragán. Adelante, Luigi. Muchas gracias, doctor Ramón. Excelente presentación, gracias por el aporte. Yo tenía dos consultas. La primera era, ¿realmente consideramos que la clonación de patrones es una alternativa viable para cacao? ¿O es mejor buscar otras alternativas como tal vez la búsqueda de variedades homocigotas que permitirían la multiplicación, que la variabilidad que existe a nivel de la multiplicación por semilla sea mínima y de esa forma poder reducir la variabilidad de la respuesta dentro de las plantaciones comerciales? Y la segunda es, en este momento se está trabajando en la línea de patrones con mitigación al cadmio y con resistencia al déficit hídrico. Disculpen, sí, de las dos. Pero fuera de estas dos líneas, ¿cuál debería ser siguiente paso en relación a el estudio de patrón injerto, ¿no? Es decir, realmente, ¿cuál es la segunda fase o tercera fase de la búsqueda de la de domesticar al cultivo de cacao? Porque realmente cuando vemos el cacao de hoy en día, es muy parecido a las plantaciones de cacao de hace 50 años, y cuando hacemos esta comparativa con otros cultivos perennes como manzanos o duraznos, realmente el contraste es significativo. Ya, a ver, tu primera pregunta era, se me escapó, era Lo tenemos aquí. la, ¿Por qué no considerar patrones la homocigosis y la homocigóticos? heterocigosis. Ok, Ujú. mira, hay un trabajo reciente que incluso expuse allí, que ustedes vieron de África, donde ellos encuentran que aquellos patrones que tienen más alta heterogeneidad son los que dan mayor vitalidad, dan mayor vigor. Imagínate, los que son más homocigotos dan menor vigor. Es el trabajo que ellos encuentran. Te invito a que yo te lo puedo pasar para que lo leas, Luigi, y podemos conversar sobre esto. Es más o menos lo que yo te puedo decir. De allí para allá no me atrevería a hablar más, porque no sé mucho de esta parte. Yo, quizás yo estoy más de acuerdo con este planteamiento de estos señores de que debe haber más heterogeneidad y probablemente podemos resolver algunos, o sea, es una mayor posibilidad de respuesta, ¿no? De la planta hacia otras cosas más. Con respecto a la otra pregunta, no la logré entender muy bien, pero tú me estás diciendo es los siguientes pasos que sigue después que nosotros hemos identificado algunas combinaciones, porque piensas que no hay mucho progreso, es lo que te logré entender. Lo que entendí es que pues, se ha estado buscando estas combinaciones para reducir la absorción al cadmio, se está Ajá. buscando combinaciones para incrementar la tolerancia al estrés hídrico, y esos son como dos pasos importantes. ¿Qué otro paso, otra tercera etapa se debe comenzar en estas investigaciones Otra cosa para que ir sé, incrementando cómo domesticamos al cacao y cómo lo hacemos un que, cultivo que, quizás? mira, esto de los patrones en cacao es un mundo que se está abriendo. A mí me parece que es un abanico de cosas que hay que empezar a tratar de entender de los patrones y el sistema, la combinación de los dos. O sea, tenemos unos primeros datos de respuesta, y diría yo, más descriptivas de cómo funciona la planta, cómo responde, pero que quizás debemos caminar un poquito más hacia entender, por ejemplo, esta conductividad hidráulica y cómo se manifiesta también la parte de algunas hormonas. Esa parte no, en cacao no tenemos casi nada de información hasta donde yo recuerdo, Sirae está muy, muy bien guardada todavía. Y entonces, yo pienso, Luigi, que una de las cosas que empezar es a tratar de entender mejor el sistema, los sistemas que tenemos de estudio, ¿no? Para poder después plantear algunas estrategias de manejo y de mejoramiento, ¿no? Eh, bueno, tú sabes que yo estoy trabajando en estos patrones y una cosa es estrés hídrico que comencé, pero también ya tengo identificado algunos patrones hacia cadmio. Por ejemplo, le puedo decir, creo que eso ya fue la charla pasada, pero si tú me llevas a Ecuador y me dices, aquí esta es una zona
que tiene altas concentraciones de cadmio en el suelo y me dice, vamos a usar el 400. Le digo, no uses el 400, tienes que usar el IMC 67. Entonces ya hay una diferenciación y es a donde yo quiero quizás dejar un punto resaltante de esta charla. Ujú. Y debemos hacerlo igual como lo hacen en otros frutales. Ya debemos distinguir algunos patrones para qué nos van a servir, ¿no? Entonces tú no puedes usar IMC 67, que digo, 400 en lugares con mucha concentración de cambio porque toma muchísimo y creo que hay uno, la charla que dio el amigo de Perú, César, este, César, ¿no? Sí. Yo sé que tiene una publicación donde muestra la diferencia incluso del 400 y IMC 67 y se ve claramente, ¿no? Entonces yo también la hice y se ve. Entonces el IMC hay que usarlo, ¿no? Como patrón para concentración de cambio. Entonces yo creo que hay que distinguir ese tipo de cosas y comenzar por cosas de entender más el comportamiento y entender por qué es ese comportamiento así. Eso es lo que tenemos que ir rondando y ahí se va a abrir muchas posibilidades de trabajo. No sé si Listo. respondo a tu pregunta, Luigi. Ok. Vi Bueno, uno pues de... tenemos un comentario bueno, una pregunta del señor Wilton Céspedes de Perú, que sabemos que su área es, ¿no?, en todo lo que es calidad y sensorial. La Y sensorial. luego, y ya son las 12 para los que se tienen que ir, pues con mucho gusto, bueno, muchas gracias por participar en los seminarios. Nos vamos a quedar unos minutitos más quizás para terminar unos últimos comentarios, pero aquí tenemos la pregunta de cuánto afecta el patrón al perfil sensorial del fruto y posteriormente al chocolate que se genera, ¿no?, de ese fruto. Si ese estudio se ha hecho, ¿no? Estamos en lo de estrés hídrico, pero después de eso, que es más allá, ¿no? Que queremos saber cómo Este, afecta ese perfil. no, gracias por la pregunta. Yo estaba ahorita, hice un ensayo con una chica, pero no me terminó de convencer los resultados. Ok, Si usted le pregunta a las personas que hacen cata, algunos te dicen, sí debe influir, otros dicen que no tiene nada que ver eso. Eso es si tú hablas con las personas que hacen cata, ¿no? ujú, Yo soy de la idea que sí debe cambiar, porque el hecho de que tú ya estés haciendo una combinación, hay unos cambios eh, fisiológicos de cada combinación. Entonces, eso puede o no puede influir en la calidad. De hecho, hay información de otros cultivos que sí hay cambios en la calidad del fruto, ¿no? Entonces, en cacao yo creo que eso puede existir. Eso es lo que yo creo. Sí, ya sabemos, hipótesis. Ok, uno sabe que el clima influye un poco en la misma calidad del fruto que uno tiene, ¿no? Por regiones, ¿no? No es, aquí incluso en Ecuador tienen como cierta división, el cacao que viene de Manabí, el cacao que viene de Esmeralda, el de Guaya, y dicen, este es un perfil, y no se sabe muy bien cuál cacao es, pero le dicen, este perfil es este de este lugar, debe tener este perfil. O ya lo tienen como cierta caracterización por el ambiente donde están, ¿no? Entonces, eso es una cosa y otra cosa es también esa interacción fisiológica. Yo no lo entender muy bien cuando me hablan de esos perfiles por regiones y yo digo, ajá, ¿y el cultivar dónde está? Hay una mezcla probablemente, pero bueno, te la hablan así, ¿no? sí, una Eh, mezcla. bueno, entonces sí, yo creo que sí puede haber alguna influencia de la combinación, ¿no? No sé, no sabemos nada ahorita si, por ejemplo, el 400 el IMC te da algún tipo de cambio hacia más Ujú. frutal o te da más acidez. Eso, Ok, yo creo que todavía queda no tenemos pendiente. eso dato. Pero bueno, nuestro ensayo está a la orden para que tenemos los frutos allí para hacer algo de eso, ¿no? Claro que sí, me gustaría. Ok, entonces el doctor Orozco solicitó que Oscar de la Cruz, que tiene un experimento bastante extenso en Costa Rica, que lo mencionara. Oscar, le he dado la habilidad de abrir su micrófono si quiere presentar lo que está haciendo en Costa Rica. Si no, pues yo lo leo Vamos, aquí. ya ahora sí, eh, yo creo que ya. Ahora sí. Ok, Ok, listo. buenos días, mucho gusto, me encantó, don Ramón, la presentación. Realmente es un tema apasionante. Nosotros hace 3 años hicimos 35 combinaciones, 5 patrones con 7 clones. Lo que nosotros queremos saber es productividad. Cuando injertamos, ¿qué combinación es más productiva, va a dar más cantidad de fruto? Estamos en una zona altamente lluviosa, más de 4.000 por año.
pero apenas estamos teniendo los primeros frutos. Tenemos matrices de siembra donde se tomó en cuenta la combinación del polen, puesto que hemos sembrado variedades que son autoincompatibles, como el Cati R6 y R4, y entonces colocamos los polinizadores también dentro del mismo ensayo, y tenemos 20 plantas por cada combinación, hay 700 plantas sembradas. Llevamos medidas cada 6 meses del espesor del grosor del tallo a 30 centímetros del suelo, de la altura de la mata, de cuántas ramas principales, cosechamos cada 13 días y apuntamos por mata cuántas frutas da cada mata para saber cuál combinación es la más. De los poquísimos datos que podemos tener en un periodo tan corto es que el CATI R1 combina bien con todo y que el Bien. B1, que es un patrón local, combina muy bien con MC67 y MC67 porque se ve claramente la diferencia en la cantidad de producción con relación a los otros patrones como el UF613 o el EET400, SPA9, etcétera. En eso estamos trabajando. Me encantaría contactarlo después de esta fecha para continuar este tema apasionante. Bien, Oscar, hace un ratico aquí escribió Luis Orozco. Yo voy a estar en Ajá. Costa Rica por un año. Entonces, Bueno, seguro vamos que a se va hablar a presentar bastante. la oportunidad que vaya por allá o usted me visite, como usted desee. Claro que sí, por supuesto. Me encanta Y la idea. también, pues, muy amable, ¿no? En Qué darnos gusto. referencia, porque yo sabía, no conocía casi. Sé que alguien de en Colombia está trabajando en eso, pero no tengo información de a qué nivel Re- está ella, ¿no? Es una chica. Realmente la iniciativa fue del ingeniero Jorge Milton Ramírez, que trabajó muchos años en cacao y él siempre tuvo la duda que dependiendo de la combinación variaba la producción. Y Ujú. por eso fue que hicimos la iniciativa. Pero también nos ha ayudado mucho Adriana Arciniegas de Cati, dándonos consejos de cómo hacerlo. Todas estas medidas que hacemos es por consejos que ella dio. Tenemos más de 14.000 Ok. datos, pero no los hemos procesado. Bueno, hay trabajo por Interesantísimo. hacerlo y Ay, sí, claro que sí. hay estudiantes que quieren data. Así que, Así mismo es. Bueno, nosotros tenemos en de hecho, abundancia. usted ya vio que entre lo que yo presenté, Sí, sí se puede identificar combinaciones interesantes y que a uno por medio del punto de vista de producción, por eso fue lo que lo presenté, ¿no? Claro, hay toda la parte de mazorcas que hay que ver, otras cosas más, pero ahorita dije voy a presentar producción porque me habían comentado que habían productores en esta charla y dije, bueno, chévere, así presento algo de producción y muestro lo que hemos obtenido, ¿no? Nosotros no tenemos tantas plantas como ustedes, ¿no? Siempre son ensayos en una universidad y a veces tenemos limitaciones de plantas, ¿no? Y esa sí. quizás ha sido la razón por la cual en la parte de calidad organoléptica no la hemos realizado también, porque entonces cuando vamos a sacar la producción de 15 plantas, entonces no logramos tener una masa grande, entonces los procesos de fermentación no son muy buenos, ¿no? Entonces algunos me han dicho mételo en bolsitas y eso lo hicimos, pero no sé, la data que nos dio, yo espero volver a hacer el experimento, ¿no? Para repetir. Listo. Muy bien, y Muchísimas fantástico gracias que a venga por ambos. acá. Bueno, ya son las 12:08. Bueno, acá en Puerto Rico, allá en Costa Rica creo que son las 11:08, Ah, ¿no? Las 18. las 10 de la 18, mañana. ok. Disculpo. Y vamos a terminar ya pronto. La única pregunta que quedaba así sin contestar, que creo que va más alineada con la presentación pasada de César, pero por si acaso usted quiere comentar en ella, es sobre si la absorción de cadmio depende del patrón o injerto o de ambos. Me está preguntando a mí. O a usted. Sí, por si no, pues se la Ok. pasamos a César para que él Este, se lo conteste. de eso, yo no sé si existen trabajos, ¿no? Así a nivel, no me he dado cuenta, pero lo que sí, o sea, hay un trabajo de Perú que me gustó mucho porque tenía cultivares de diferentes regiones y encontramos esa gran diferencia que hay de toma de actuación. Entonces, claro, ese trabajo lo que queda es, bueno, aquí están identificados los cultivares que toman menos cadmio, ¿no? Entonces, lo que hay que Sí. ahora injertar algunos clones y ver cómo es el proceso de transporte de cadmio o no, ¿no? Yo no sé si Yo le voy a existen de pasar. trabajo. ¿Está César por allí? Porque yo no he seguido casi el tema de cadmio últimamente. No, yo lo que voy a hacer es que le voy a pasar a Oscar
la presentación pasada que hablaba sobre eso y ahí puede tener un poquito más de detalle de esa respuesta. Entonces creo que con esto pues cerramos ya el seminario por hoy y así concluye nuestra serie veraniega de seminarios cacauteros, edición 1. Vamos a ver si se puede hacer una edición 2. Luis, si te quieres conectar para decir algunas palabras finales. También tenemos a nuestro director del centro, al doctor William Gold presente, por si acaso también quiere decir algunas palabras finales. Reiterar el agradecimiento a todos los participantes en la serie de foros, a todos los expositores que han brindado su tiempo y su experiencia, y obviamente a todas las personas que estuvieron detrás de la organización, la promoción, la logística de esta serie de foros. Creo que es una manera efectiva y masiva de llevar mensajes y experiencias de otros colegas cacaoteros en otros países, aprender de los que ya han recorrido el camino de la siembra, comercialización, mejoramiento genético en cacao, de tal manera que podamos apoyar a los otros países y otros sectores que están iniciando e incursionando en este rubro, como los colegas de Puerto Rico y otros colegas de las islas del Caribe. Nuevamente agradecer y reiterar que a finales de agosto vamos a tener un simposio nacional de cacao en Puerto Rico de manera presencial, donde también vamos a contar con apoyo de expertos de Agrosavia, colegas de CATIE, colegas de Trinidad y Tobago e incluso el Fine Cocoa and Chocolate Institute, discutiendo temas que sabemos que son importantes para definir la ruta de desarrollo del sector cacao de Puerto Rico. Muchas gracias a todos. Ay, doctor Gold, si quiere decir unas últimas palabras y ahí concluimos. Pues yo quiero agradecer a Viviana y el equipo del Centro Climático y Luis, pues seguro han sido un éxito. Y muchas gracias a todos los panelistas y participantes en todos los seminarios de ese verano. Y bueno, vamos a ver dónde vamos en el futuro con ese tipo de interacciones. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues les recuerdo que toda esta serie quedó grabada y va a estar en la página de YouTube del Centro Climático del Caribe, tanto en español como en inglés. Hoy no tuvimos el servicio de traducción, pero sí lo vamos a tener en versión inglés con un re-recording en nuestra página de YouTube. Así que muchísimas gracias. Gracias por las lindas palabras a todos que han escrito en el chat. Gracias, doctor Jaime, por la presentación y nada, quedamos hasta la segunda edición y nos vemos en el simposio para los que estén acá en Puerto Rico.